Vamos a ir a aceptar ahí a los compañeros que están ingresando. Hola, profe. Hola, estamos ahí aceptando el banco también. Chicos, los que están ingresando mientras esperamos al resto de los compañeros, ¿se está entendiendo por el momento? ¿Le ayuda lo que están estado haciendo? ¿Alguien tiene alguna duda particular de algo que no comprenda? Profe, Dígame. que yo hice la guía 4 y en la actividad 2 sale 3 enteros y un tercio. Pero ¿cómo voy a pintar 3 enteros y uno? Espérame, voy a revisar la guía. Claro, yo la tengo acá. Entero, no podíamos, sí, enteros. La guía 4, ¿cierto? Sí, profe. Profesor, no entendí mucho. Don Felipe, ¿cómo está? Ya, vamos a resolver la duda de la Sofía. ¿En qué parte, Sofía? En ¿Acá? la actividad 2. ¿En esta? ¿Se ve la pantalla? No, saber lo que está haciendo en delante. Ah, ya, voy a compartir, perdón. Y ahora sí. ¿En esa? Sí, en esa. Ya. Debo dibujar primero los tres enteros, ¿cierto? Sí, profe, yo ya lo tengo todo hecho, pero no sé cómo pintarlo. Ya. Dibujaste tres enteros, hay que pintarlos completamente, ¿recuerda eso? Sí, pero después sale uno arriba, pero no queda espacio para el uno. Lo que pasa, mira, vamos a tratar de hacerlo acá. Ya. Tres enteros pintados completamente. Sí. Oh, no, el 3. Espérame que se me está... Vamos a agrandar esto un poquito más. Ya. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya, aquí tenemos un entero, ¿cierto? Sí. Vamos a hacerlo. Este tiene que estar dividido en tres partes, así tres rectángulos. ¿Sí? Sí. Ya. Tenemos un entero. Vamos a poner. Bueno, voy a poner otro. Tiene que ser del mismo tamaño, a ver si me queda un poco parecido. Ya. Ahí tenemos otro entero, ¿cierto? Sí. Vamos a aceptar ahí los compañeros. Y luego, tres enteros. Y ahí tenemos los tres enteros, ¿cierto? Y ahora debo
ahora debo dibujar un tercio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Voy a dibujar otro entero dividido en 3 partes, pero solamente voy a pintar una de las 3 partes divididas. Vamos a hacerlo de esta forma para que se entienda un poquito más. Hay una parte, vamos a tratar de que sean 3 partes iguales, una parte y vamos a dibujar otro acá al lado. Vamos a suponer que son todos del mismo tamaño, no me quedaron todos del mismo tamaño. No, pues no importa. Profe, pero yo los tengo así como de 6 en los cuadraditos. Pero no puede ser de 6, Sofía, porque mira, ahí está la clave en el denominador. ¿De cuánto tienen que ser las divisiones? De 3. De 3. Acá tiene que ser de 6, ahí sí. ¿Ya? Ya. Esa es la pista. O, cuando yo lo dibujo, la persona que me dice que yo no entiendo mucho la guía 4, que me diga qué cosa no entiende de la guía 4. ¿Ya? ¿Qué cosa particular? No entiende nada. Recuerden que hay cosas de los libros del año pasado, porque esto es, nosotros lo vimos el año pasado, ¿se recuerdan que lo hicimos los dibujos? Alcanzamos a ver cómo se cambiaba. ¿Quedó resuelta la duda, Sofía? Sí, profe. Gracias. Tenemos... Ya. Vamos a entonces continuar con lo que les va a ayudar para la evaluación. Ya habíamos quedado en esto. 2/3 era lo mismo que... Ya, ahora estamos viendo eso, ubicar la fracción en la recta numérica. Así que atento. Miren, tenemos en este caso, vamos a aceptar a los compañeros. ¿Se ve la pantalla que están viendo ustedes? La recta numérica. Ah, la recta numérica, ya. Ahí está la recta numérica. ¿Cuál es la clave para ubicar números en la recta numérica y fijarnos en el denominador? Ahí está la clave. El denominador me va a decir en cuántas partes se va a dividir la recta numérica. ¿Ya? Por ejemplo, acá está dividido en 12 partes. Consideraron que el que tenía el denominador más grande. Pero yo puedo ubicar un medio. Imaginarme la recta dividida en 2 partes iguales. Y un medio alcanzaría justo ahí, ¿cierto? Pero también un medio, hay fracción equivalente a un medio, que puede ser 2/4, o en este caso puede ser 6/12. Si yo tengo la fracción un medio, vamos a escribirla acá abajo, un medio, yo la multiplico por 6, multiplico el 1 por 6 y el 2 por el 6. ¿Qué fracción nueva se queda o qué fracción nueva se transforma un medio? ¿Qué fracción nueva? 6/12, ¿cierto? 6/12. Recuerden que son fracciones equivalentes, fracciones iguales. En su dibujo, la repartición de sus partes. Profe, Dígame. la que acaba de hacer, ¿Mm? esa, la de 6 doceavos, es como que ya estuviera hecha. Sí, Porque cierto. sale 6 ya, y al principio sale 1 y 2. Es como que si ya estuviese hecha. Claro, es lo mismo. Un medio y 6/12, miren, un doceavo. Acá iría 2/12, ¿cierto? Un doceavo, 2/12. ¿Qué quiere decir? Que un sexto es lo mismo que tener 2/12. 3/12, 3/12 es lo mismo que tener un cuarto. 4/12 es lo mismo que tener un tercio. 5/12 no tiene equivalencia. Y un medio es lo mismo que tener 6/12. Lo mismo, son fracciones equivalentes. ¿Ya? Vamos a aceptar entonces a la Martina. Ahí aceptamos a la Martina. Y 2/3
yo la puedo ubicar acá, y 2/3 es lo mismo que tener 8/12. Por eso yo le dije, la clave es fijarse en el denominador. ¿En cuántas partes debo dividirla? Vamos a tratar entonces de, creo que en esta guía es, ya. Por ejemplo acá, 7/12. Primero, debo saber que 7/12, ¿qué tipo de fracción es? ¿Una propia o una impropia? Propia. Impropia. Recuerden que la impropia es cuando el número grande, perdón, el número de arriba es más grande que el número de abajo. 7/12. Y yo 7/12 lo puedo expresar como un número mixto. Y para expresarlo como un número mixto debo dividir. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 7? ¿Cuántas veces cabe? 3, 3, ¿cierto? ¿Y cuánto me sobra? 1. 1, muy bien. Me sobra 1. Y es una división inexacta. Me quedó eso, ¿cierto? Esto que está acá, yo lo transformo en número mixto. ¿Qué número mixto es? 7/12 es el número mixto. Vamos a ver acá, insertar la ecuación. Ya. 7/12 es lo mismo que decir, el resultado, el cociente o el cuociente va a ser la parte entera. O sea, va a ser 3. El denominador se mantiene, va a ser 2. Y el resto va a ser el numerador. Si yo tengo 7/12, es lo mismo que 3 enteros 1 medio. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener que dibujar una recta numérica. Vamos a ver si me queda bien la recta numérica. Vamos a tener que dibujar una recta numérica, ¿cierto? Aquí tenemos el 0. Tenemos el 0. Acá. Ahí tenemos el 0. Acá tenemos el... Vamos a poner acá el 4. ¿Ya? El 0, el 4. Quizás no me quede muy bien la recta numérica. Aquí va a ir el... Se me corrió la otra que estaba allá. Ya. Aquí tenemos el 4. Acá tenemos el 1. Acá tenemos el 2. Acá tenemos el 3. 1, 2, 3. Aquí va a ir el 5, ¿ya? No nos quedó muy bien, ya. No tenemos ahí el 5. Voy a tratar de escribirle los números abajo. Aquí va a ir el 0. Me queda un poco chueco porque... Y ahí va a ir el 5. Aquí va a ir el 1. Perdón, ahí va a ir el 1. Aquí va a ir el 2. El 2. El 3. El 4. Ahí el 4, ¿cierto? Y la mitad va a ir al medio, o sea, aquí sería 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios. Vamos a hacer igual el dibujo para que se comprenda. Ahí va a ir uno más chiquitito, vamos a suponer que está la mitad exacta, ¿cierto? Perdón, me equivoqué. Esa mitad exacta. Vamos a hacerlo mejor para no complicarlo. Mitad exacta. Ahí. Vamos a dibujar otra. Mitad exacta acá. Más chiquitita. Y vamos a ir por la última. Por acá. Alcanzamos a hacer otra. ¿Qué quiere decir? Que yo ubiqué. Ya, ahí tenemos, entonces vamos a aceptar al máximo. Ya, chiquillos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo debo ubicar 3 enteros 1 medio. O sea, aquí tengo un entero, ¿cierto?
2 enteros, 3 enteros y la mitad. Un medio entonces iría ahí, en el círculo que vamos a poner ahí. Vamos a poner ahí un círculo. Ahí iría 3 enteros, un medio. Nos queda un poquito choco, pero vamos ahí al medio. ¿Ya? Ahí iría 3 enteros, un medio. ¿Y por qué es lo mismo que 7 medios? Porque miren, un medio, ¿cierto? Hasta ahí sería un medio. Hasta ahí sería, ¿cuántos medios? 2 medios, ¿cierto? 2 medios es lo mismo que 1. 3 medios. 4 medios. Si yo tengo 4 medios, es lo mismo que decir 2 enteros. 4 medios, 5 medios, 6 medios y 7 medios. 7 medios es lo mismo que 3 enteros, un medio. Eso es lo que yo les dije anteriormente. Todo número mixto se transforma en una fracción impropia. Eso es lo mismo que, perdón, eso de ahí, esto de acá, es lo mismo que eso de ahí. ¿Ya? Volvamos entonces a el repaso. Eso sería entonces la ubicación de la fracción en la recta numérica. Y vamos a contenido nuevo de que nos va a ayudar para la evaluación. La adición y las sustracciones de fracciones. Nosotros aprendimos el año pasado que si las fracciones tienen el mismo número de abajo, o sea, el mismo denominador, solamente yo sumo los números de arriba, ¿cierto? No quiere decir que aquí sumo 5 más 5, 10. No, mantengo el denominador. Si tienen igual denominador, chiquillos, concentrados en la clase, no pierdan el tiempo en el chat. 3 quintos más 1 quinto es igual a 4 quintos. ¿Qué debo hacer? Sumar solamente el numerador o sumar solamente el número de arriba. Y en este caso, fíjense, tengo 4 quintos y debo sumarlo con un décimo. Pero, ¿qué ocurre? Los números de abajo son distintos. Como los números de abajo son distintos, yo debo calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, nosotros lo vimos y lo vamos a hacer acá. ¿Ya? Mínimo común múltiplo. Aquí tenemos el texto. Mínimo común múltiplo. Vamos a escribir los múltiplos del 5. Los múltiplos del 5. Todos los números naturales multiplicados por 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 15. Ya. Y lo vamos a dejar así hasta el infinito. 20. ¿Ya? Y vamos a escribir abajo los múltiplos del 10. Múltiplos del 10. Los múltiplos del 10. O sea, 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, hasta el infinito. 10 por 1, 10 por 2, 20, 10 por 3. 30. Hasta el infinito, ¿cierto? Y ahí tenemos los múltiplos del 10 y los múltiplos del 5. Tengo 4 quintos y tengo un décimo. ¿Qué debo hacer yo ahora? Debo amplificar la primera fracción para que el denominador sea 10. ¿Por cuánto debo multiplicar yo 4 quintos para que el denominador se transforme en 10? ¿Por cuánto debo multiplicar? ¿Por 2? Por 2, ¿cierto? O sea, la fracción nueva que me quedaría, 4 por 2 y 5 por 2, ¿cuánto 8 es? décimos. Muy bien, la fracción nueva sería 8 décimos. Y miren que me quedó algo súper fácil. 8 décimos. 8 décimos. ¿Puedo yo sumar 8 décimos con un décimo? Sí, cierto, ¿No? miren. 8 décimos. Sí lo puedo sumar con un décimo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo No puedo. denominador. ¿Y cuál era la estrategia que estaba acá? Que yo mantengo el número de abajo y solamente sumo el de arriba. O sea, lo único que me queda hacer es sumar 8 más 1. Y 8 más 1 es 9. Ahí me quedaría un ejemplo de esa forma.
¿Qué tengo acá? Tengo 5 sextos y tengo 4 novenos. Voy a buscar el mínimo común múltiplo del 6, el mínimo común múltiplo del 6 y el mínimo común múltiplo del 9, ¿ya? Y el mínimo común múltiplo del 9. Del 9. 9. Vamos a bajarlo un poco para que se vea. Ya, el mínimo común múltiplo del 6 y del 9. 6 por 1 son 6, por 2 son 12, por 3, 18. ¿Hay alguien había escrito en el chat? ¿Alguna duda? Me sirve el 3, en este caso, puede ser una opción, pero tengo el 6 y el 9, así que no sería tan necesario el 3. Después 18, 24, 30, 36, 42, 49. 40 y... 9. ¿Seguro? 48, 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. Los múltiplos del 9, el primer múltiplo del 9, 9, 18, 18, 27, 27, 36, 36, 45, 45, 54. 54. Hasta el Sí. infinito, infinito, ¿cierto? Si me doy cuenta, ¿cuál tienen en común? El 18. El 18. Tienen de común el 18, ¿cierto? El 18, como la Samantha dice, el 54. Y el 54. y Miren el acá, 36. se amplificó por 50, se amplificó para llegar al 54. Miren, 6 por, aquí para que nos dé el 54, 6 por, ¿cuánto me da 54? Por 9. 6 por 9, 54, 5 por 9, 45. Aquí lo amplifico. 4 por ¿cuánto me da 24? Por 6, ¿cierto? 6 por 4, 24, 9 por 4, 54. Y miren cómo me quedó. Me quedó esta fracción amplificada, 5 sextos me quedó amplificado en eso, y 4 novenos me quedó amplificado en eso. Y como tienen el mismo denominador, miren, el mismo denominador, solamente yo lo debo sumar. ¿Hay alguien que estaba en el chat? 18.54, bien. Y la máximo todavía al compañeros que estaban entrando. Ya. Y acá ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Tengo 7 doceavos y le debo quitar un tercio. ¿Puedo quitarle o no le puedo quitar un tercio? No puedo quitarle un tercio. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo denominador. Pero ¿qué puedo hacer yo? Amplificar. O sea, un tercio, multiplicarlo por un número que desconozco para que el denominador sea 12. ¿Por cuánto debo multiplicar? Por 4, 4. ¿cierto? La Samantha ahí por 4. Cuando yo lo multiplico por 4, un tercio por 4, un tercio por 4, obtengo una fracción nueva. ¿Qué fracción nueva obtengo? 7 doceavos y 4 doceavos. 4 por 1 y 4 por 12. 4 por 1 es 4, ¿cierto? Y por 12, perdón, 4 por 3, 12, le dije la respuesta. O sea, tengo 4 doceavos. Miren qué me quedó. Me quedó 7 doceavos menos 4 doceavos. ¿Puedo hacer yo esta sustracción, sí o no? Sí. 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 ¿Por qué la puedo hacer? Porque tienen el mismo denominador. Porque tienen el mismo denominador. O sea, me quedaría 7 menos 4, 3. Y 3 doceavos yo lo puedo dividir por 3. 3 dividido en 3 me da 1. 12 dividido en 3 me da 4. 4. Si tengo un chocolate dividido en 12 partes y me como 3,
Es lo mismo que si tengo el mismo chocolate dividido en 4 partes y me como uno. ¿Son fracciones? ¿Cómo son estas fracciones? ¿Equivalentes? Equivalentes, muy bien. Fracciones equivalentes. Ahí teníamos... Vamos a alcanzar acá a hacer algunos de estos. Ya. Vamos a hacer la B y la C. ¿Ya? Primero, ¿qué ocurre con estas fracciones? ¿Tienen igual denominador o distinto denominador? Distinto denominador. Por lo tanto, voy a tener que amplificar una de ellas. ¿Cuál me conviene amplificar? ¿Un medio o 5/6? Un medio. Un medio. ¿Por cuánto lo puedo amplificar un medio? Por 3. Por Por 3, tres. ¿cierto? Si yo lo amplifico por 3 un medio, ¿qué fracción me queda? 3/6. Muy bien. Un medio por 3 me queda 3/6. Y si me quedó 3/6, yo al 5/6, ¿le puedo sumar 3/6? Sí. Sí, ¿por Porque tiene qué? el mismo denominador ahí. Porque tiene el mismo Pero denominador. sí tiene el mismo denominador. 3/6. ¿Y cuánto me daría? 5/6 más 3/6. 8/6. 8/6. ¿Y 8/6 qué tipo de fracción es? Impropia. Impropia. ¿Qué puedo hacer con una fracción impropia? Convertirla en número mixto. Convertirla en número mixto. ¿Con qué operación matemática? Con división. Con la división. ¿Cuántas veces hago la división? ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 6? Perdón, sí, el 6 en el 8. Una. Una vez. ¿Cuántos sobran? Y 2. 2. Y el denominador se mantiene, por lo tanto me quedaría 12/6. No. Me quedaría un entero. Aquí. Ah, un entero. 2/6. Sí, estoy buscando, ahí está. Un entero, 2/6. Vamos a tratar de separarlo ahí. Me quedaría un entero 2/6. Vamos con la de abajo. Tengo 6/7 y un medio. ¿Qué debo hacer? ¿O qué puedo hacer? Multiplicar. Amplificar, ¿cierto? Multiplicar. ¿Cuál multiplico? ¿6/7 o un medio? ¿O las dos? Medio. Un medio. ¿Por cuánto puedo multiplicar un medio para obtener 7 de denominador? Por 4. Por 4. 2 por 4 me da 7. 8. 2 por 8 me da 16. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Qué podría hacer si no son iguales y ninguna tabla Amplificar del los dos. 2? Ninguna. Multiplicarlo por 3. Si lo multiplico por 6, por 3 me da 6. No me sirve. Sí, pero entonces lo tendríamos que amplificar los dos. Exacto. Y si yo amplifico los dos, hay una estrategia que me sirve que es el mínimo común múltiplo. Vamos a ver los múltiplos del 7. ¿Cuáles son los múltiplos del 7? El 7, el 14, el 21, 28 y 35. El 7, el 14, el 21, vamos a hacer ahí hasta el infinito. ¿Y los múltiplos del 2? 2, 4, 6, 2, 8, 10. 6, 8, Muy bien. 10, 2, 12, 4, 14. 6, Carmen. 8, 10, 12, 14. Pregunta, ¿se juntan en alguno o no? 14. En el 14, o sea, el mínimo común múltiplo entre el 7 y el 2 va a ser el 14. O sea, debo multiplicar esta fracción para que el denominador sea 14 y la otra fracción para que el denominador sea 14. Veamos, 6/7, ¿por cuánto debo multiplicarlo para que me Por dé 2. por 2, ¿cierto? ¿Qué fracción nueva me da? 6. Recuerde que multiplico el de arriba y el de abajo por 2. 12, 14avos. 12, 14, muy bien el que escribió ahí en el chat. Me quedaría 12, 14 avos. Y la otra fracción, ¿por cuánto debo amplificarlo? Por 7, ¿no? Sí. Por 7, muy bien. La Agustina dice, ¿cómo resolver problemas que tengan fracciones? Debo fijarme si en el problema debo resolver
una adición o una sustracción primero y luego realizar la operación matemática. Aquí estamos haciendo adición de fracciones. La sustracción se hace de la misma forma. Si tienen distinto denominador, calculo el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Si tiene alguna duda en específico, me puede escribir al correo, yo le respondo en un ratito, ¿ya? ¿Algún problema en particular? ¿Qué fracción nueva me quedaría? 1 por 7, 7. 7 por 2, 14. Miren qué me quedó. Me quedó 12 catorceavos y 7 catorceavos. ¿Qué debo hacer ahora yo? Sumar 7 más 12. Sumar solamente el 7 más 12. O sea, 12 catorceavos. 12 catorceavos más 7 catorceavos. Profesor, Me una da un pregunta. Pregúnteme. Parece que en la misma idea que aparecen los múltiplos y esas cosas, al final aparece que son los números primos y no primos. No entendí muy bien lo que dice ahí. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Ya. Deme un minuto. Ya, chiquillos, los números primos son los números que se pueden dividir solamente por uno y por el mismo número. Por ejemplo, el primer número primo que nosotros encontramos del 1 al 100 es el 2. ¿Por qué? Porque el 2 puede ser divisible por 1 y por 2. ¿Cierto qué número divide el 2? El 1. 2 dividido, o sea, 1 ahí está contenido 2 veces, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, el 3. El 3 también me sirve. ¿Por qué? Porque el 3 solamente puede ser divisible por 1 y por 3. Pero el 4, ¿qué ocurre con el 4? El 4 no. El 4 lo divide el 2, lo divide el 1 y lo divide el 4. O sea, tiene más de 2. O Después, sea que el 4 es compuesto. exacto, el 4 es compuesto. Después seguimos con el 5. El 5, ¿qué números dividen al 5 de forma exacta? El 1. El 1 y el 5, ninguno más. ¿Cierto? Al 6, ¿qué números dividen al 6? El 2, 3 y 1. El 2, el 3, el 1 y el 6. O sea, es un número compuesto. El 7, ¿qué números dividen al 7? el 1 y el 7. El 1 y el 7. O sea, es un número primo. primo. ¿Qué números dividen al 8? El El 4. 2, el 1, el 8 y el 4. Exacto. O sea, es un número compuesto. El 9, ¿qué será el 9? Primo. El 9 y el 1. El 3. Exacto, compuesto. Ah, El 13, ¿qué tipo de número será primo o compuesto? ¿Primo? compuesto. ¿Qué número dividen al 13? El El 1, el 13, el... el 1 y el 13. El 1 y el 13, o sea, es un número primo. El 11, ¿qué tipo de número será primo o compuesto? ¿Primo? Primo. Primo, ¿cierto? El 19 será primo o compuesto. Primo. ¿O no Primo compuesto? o compuesto. El 19 es primo, solamente el único número que divide de forma exacta el 19 es el propio 19 y el 1. ¿Y el 21 será primo o compuesto? Compuesto. ¿Por qué compuesto? Primo. ¿Por qué primo? ¿Qué número dividen al 21? El 1, el 21, el, a ver, el 1, el 21. El 7, muy bien, igual más. Y el 3. O sea, sería compuesto. Ya, chiquillo, entonces para terminar, porque ya nos quedan poquitos minutos. Dudas antes de la prueba, yo las voy a recibir, ¿cierto? Vamos a tener una evaluación el 29, va a ser bien parecida
a la última que hicimos sobre un formulario. Ya ustedes tienen que llegar y escribir la respuesta. Y pueden escribirme entonces al correo las personas que tenían dudas de cómo resolver problemas. Por ejemplo, si dice que Felipe tenía una cantidad tenía 3 enteros, 3 kilos de harina acompañado de un medio, y María tenía 2 kilos de harina acompañado de un cuarto. ¿Cuánto de harina tienen en total? Debemos aplicar lo mismo que aplicamos. ¿Qué operación matemática, por ejemplo, en ese problema se debe realizar? Suma. Adición, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, o también como le decimos nosotros, algunos le dicen suma, recordar que en ese caso es una adición. ¿Qué debo hacer? Sumar los enteros y luego sumar las fracciones. No tiene mucha dificultad porque ustedes ya vienen trabajando desde primero básico con problemas con adiciones y ya saben identificar, ¿cierto? O cuánto le falta para, o cuánto le quedó. Nosotros con esas palabras claves podemos identificar si es una adición o una sustracción la que debemos resolver, ¿ya? Pero cualquier duda puntual, me escriben al correo. ¿Los números pares son compuestos? Sí son compuestos porque se pueden dividir por 2, ¿cierto? Al ser pares, o sea, si terminan en 2, en 4, en 6 o en 8, o en 0, yo lo puedo dividir por 2. ¿Ya? Ya, chiquillo, entonces para no quitarle más tiempo, voy a subir igual esta clase al canal de YouTube. Cuídense mucho. Profe, Dígame. ¿cómo se llama esta cosa? La evaluación va a ser por Zoom. No, va a ser el link que yo le voy a mandar a la profesora Leslie, yo lo voy a subir al Classroom. Ahí ustedes van a responder. De la misma forma que respondieron ¿se acuerdan la guía pasada? La tercera parece que fue la segunda. Ahí ustedes respondieron en una página. ¿Se En acuerdan? una página de Google. Sí, en una página de Google. Sí. Así lo vamos a hacer el viernes, ¿ya? Y eso va a estar abierto, se va a crear el viernes y va a estar abierto unos 4 días o 3 días, ¿ya? Ya, o sea que tenemos de 2 a 3 días para hacer Claro, la prueba. claro. Si quiere puede ver la prueba, anotar en un cuaderno los ejercicios, hacerlo, o para que no se canse tanto de estar todo, porque a lo mejor si es muy largo el tiempo que va a destinar para la prueba, va a estar mucho tiempo ahí sentado haciendo el ejercicio. Recuerden que se puede enviar una sola vez. ¿Es muy ¿Ya? larga? No lo vamos a hacer tan larga. Ah, ya. Pero la idea es que practique, le voy a dar una pista, practique con los ejercicios del cuaderno de ejercicio, porque voy a tomar algunos de ahí, ¿ya? Para que usted, y quizás le cambie algunos números, hacer algunas adaptaciones, pero eso les va a ayudar bastante. Con el cuaderno de ¿Y no podemos ejercicio. ayudar con la guía? También voy a sacar ahí un poco de todo, un poco de la guía, el cuaderno de ejercicio, algunos inventados. Obviamente no voy a hacer los mismos problemas. Ya, chiquillos, nos queda menos de un minuto, así que los dejo, no les quito más tiempo, cuídense. Profe, ¿qué página? Las que aparecen en la guía, Sofía. Al final de la guía aparecen las páginas del libro que tienen relación con los distintos temas. Profe, Cada guía aparece como un... El cuaderno de profe. ejercicio, dígame. Antes que se corte. ¿Qué hay de las guías número 5? Tiene relación con el repaso que hicimos hoy.